Mi nombre es Alejandro Romero Trigotenco. Les voy a hablar de las características del Estado en la posmodernidad de la materia teoría del Estado. Vamos a hacer una introducción en la cual veremos y conoceremos un poco sobre el surgimiento del concepto del Estado y su evolución, la importancia de ley legítima y ley legitimada, por qué se tiene que respetar. También la existencia de la división de poderes, la legalidad de la administración, por qué surge el estado de excepción, cuáles son las garantías susceptibles de suspensión, la importancia del saber del cual y por qué es un estado fallido y sus características. Y por último, cuáles son las formas de estado en América Latina. La aparición del concepto de estado y su evolución. En términos de estado, es una forma de organización sociopolítica constituida en un conjunto de instituciones burocráticas que surge en Europa. Ahora vamos a continuar con la ley legítima, que viene siendo la que emana del órgano competente de la constitucional legalmente para crear las leyes con diferentes procesos legislativos. Para que pueda ser una norma jurídica necesita ser y tener validez, justicia y eficacia. La ley legitimada es cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso de monopolio de una ley en otra condición por el imperio de la ley, y ésta sea eficaz, legitimada y que cumpla con el gobernado y gobernante, acatada con la eficiencia del sistema jurídico en un cuerpo normativo de una ley en especial, y se subdivide en formal y material. La división de poderes. Actualmente es apreciable una división de poderes efectiva como no eficiente como se esperaba, y viene siendo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La legalidad de la administración garantiza la eficacia del Estado de Derecho y de resumen. Es un aforismo jurídico como un órgano o poder público, porque la autoridad solo puede hacer ello que la ley le faculta, y el gobernado todo aquello que no le prohíba. Estado de excepción. Se da cuando surge una serie de instituciones como estado de emergencia, toque de queda, régimen de excepción, el estado de guerra, el estado de conmoción, porque se da con el objeto de enfrentar y suspender situaciones emergentes que pongan en riesgo la existencia y soberanía de la independencia o de la seguridad del Estado. Vamos a ver ahora las garantías susceptibles de la suspensión. En este caso son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la libertad, de la conciencia y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derecho de los niños, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. Ahora vamos a ver lo que es el Estado fallido. Se califica como un Estado débil en el cual el gobierno se centra también en el poco control práctico que tiene como en el territorio. No tiene gobierno efectivo y un gobierno dictatorial que acepta y utiliza todo el poder. Las formas de Estado en América Latina son la federación, el presidencialismo, democracia liberal, república federal y república constitucional. Como conclusión podemos ver que la existencia del Estado moderno fue un aseguramiento de riqueza para el monarca y se administraba para financiar las guerras y defender los territorios, también como consumo de la aristocracia, el patrimonio, la riqueza del aliado eclesiástico, como se observó en la arquitectura, el mobiliario y el arte relacionado con las familias reales de Europa. La ley legítima en la creación de leyes es un órgano constitucional competente con los procesos jurídicos para que tenga validez. La ley legitimada es cuando la norma tiene que ser obedecida por el gobernado y gobernante dentro del sistema jurídico. La división de poderes, como ya sabemos todos, es un sistema de gobierno presidencial de ideología capitalista, república, que se distingue por la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que se supone que son los gobernantes los elegidos en forma democrática y periódicamente. La legalidad de la administración, como conclusión podemos ver que es la forma de garantizar al gobernado o administrador la existencia de un Estado de Derecho, donde el gobernante no puede y no debe actuar por su capricho, sino fundado en las leyes y términos expuestos.
En el estado de excepción, se da como un estado de emergencia, como toque de queda, régimen de excepción, como lo comentamos anteriormente, el estado de guerra, el estado de conmoción, que se da como objeto de enfrentamiento a superaciones de situaciones que ponen en riesgo la existencia de la soberanía o de la independencia o la seguridad del Estado. Las garantías susceptibles de suspensión. Podemos concluir lo que viene siendo en caso de guerra, en caso de peligro público o de otra emergencia que emana de independencia o seguridad del Estado. Los estados fallidos vienen siendo las amenazas no tradicionales como las pandemias, los grupos criminales transnacionales, las crisis humanitarias, las sucias guerras, las catástrofes medioambientales o violaciones de los derechos humanos más graves, como viene siendo matanza de población civil, recursos masivos, a la violación, limpieza étnica. Las formas del Estado en América Latina son la federación, presidencialismo, democracia liberal, república federal y república constitucional. Es todo, gracias.